Buenas tardes. Damos la bienvenida a todas las personas que se han conectado por ahora y también la bienvenida al profesor José María Miranda, que es profesor de Derecho del Trabajo de la Seguridad Social de la Universidad de Santiago de Compostela. Sabe muchísimo de la materia, de materia laboral. Tiene una actividad que realmente es imposible de seguir con esa capacidad de trabajo, pero hoy está aquí para hablarnos de un tema mucho más interesante que el laboral. Y es, bueno, pues Tolkien y la presencia del derecho en la obra de Tolkien. Bueno, pues ya por las personas que estamos aquí sabemos que es un gran conocedor y estamos encantados de que pueda compartir sus conocimientos con todos nosotros y nosotras. Bienvenidos, por tanto, de nuevo, tanto a José María Miranda como también a las personas que están asistiendo en esta actividad de la Escuela de Relaciones Laborales dentro de la Semana de la Ciencia. Y adelante, José María, cuando quieras. Muchísimas gracias, Jorge, por esa presentación tan absolutamente exagerada. Para mí es un placer estar en la Escuela de Relaciones Laborales y nada me gustaría más que poder estar hoy en el Caserón de San Bernardo, ¿verdad? Ese edificio tan emblemático en la historia del derecho en España, pero las circunstancias quieren pues, que tenga que hablar desde la Universidad de Viena, que tampoco es mal sitio para estar. Muy buenas tardes a quienes nos siguen virtualmente, pues muy buenas tardes a los queridísimos compañeros de la Sociedad Tolkien Española, a los que veo por ahí sentados, y también algún laboralista infiltrado que se nos ha colado aquí en esta reunión. Lo que voy a hacer hoy, como avanzaba Jorge, es compartir una pasión mía desde el punto de vista profesional. En el marco de esta Semana de la Ciencia y de la Innovación de Madrid, pues hemos encontrado un hueco para el derecho, para las relaciones laborales. Von Kirchmann estaría en este momento retorciéndose con esto de que el derecho es ciencia, pero si aceptamos, siguiendo a Bertrand Russell, que lo que importa es el método, pues sí, el derecho también tiene su sitio en esta Semana de la Innovación. En esta Semana de la Innovación se han organizado seminarios muy interesantes en materia, por ejemplo, de igualdad. Pues hoy ponemos un punto un poco extraño, un punto diferente para acercarnos a las relaciones laborales en la literatura a través de la obra de Tolkien, que no es el autor, al que uno primero se le viene a la cabeza cuando piensa derecho. Pues voy a hablar de John Grisham. Derecho, voy a hablar de Lorenzo Silva. Bien, pues esta tarde que vamos a compartir, estos breves minutos, vamos a hablar de la obra de Tolkien. Y para los que no son de Derecho del Trabajo, permítanme que ilustre esta primera diapositiva con el maestro de todos los que nos dedicamos al estudio de la legislación laboral en España, con Manuel Alonso Lea, que cursó precisamente sus estudios en ese edificio de la calle San Bernardo, donde lo vemos revestido pues, como doctor en Derecho. ¿Por qué recojo aquí a Olea? Bien, lo cierto es que James Boyd White fue el primero que con su libro nos abrió el camino para el estudio sobre la presencia del derecho en la literatura, con The Legal Imagination en 1973, Manuel Alonso Lea es para mí el referente obligatorio. ¿Por qué? Porque es alguien que se dedicaba al derecho del trabajo, más bien alguien que podríamos decir que inventó casi la dogmática del derecho del trabajo en España, pero que, hombre de libros como era, hombre de letras, abrió el camino para que yo haya podido llegar hasta mi destino. Él en 1992 pues, propuso ese interesantísimo trabajo publicado por la Universidad Complutense de Madrid, que hoy nos acoge, donde se preguntaba si entre Don Quijote y Sancho había o no una relación laboral. Él fue el precursor, pues, desde esa atalaya que le daba a ser el maestro de todos los laboralistas españoles. A él le siguió un colega que para mí es entrañable, un amigo personal, Gianni Loi, catedrático en la Universidad de Cagliari, en Cerdeña, donde por cierto hay un grupo de aficionados a Tolkien
muy potente y muy interesante. Gianni, a pesar de ser italiano, es un apasionado de Cervantes y dio la vuelta al argumento de Alonso Lea. Su libro es El derecho del trabajo según Sancho Panza, publicado en 2009. Y para mí Gianni Loy es una referencia porque mi deseo de escribir sobre Tolkien y el derecho nació en la presentación que Gianni Loy hizo en el Instituto Cervantes en 2009 de ese libro. Yo salí de aquella charla diciendo, caramba, yo quiero hacer esto. Y ahí aparezco yo a años luz con el primer libro que publiqué en castellano, El derecho en Tolkien, en 2017, y el nuevo que está pronto a aparecer ya en inglés, el número 43 de la colección Cormare en Walking Tree Publishers. Es decir, si yo me dedicara a lo que tengo que dedicarme, habría sacado libros sobre jurisprudencia del Tribunal Supremo o sobre convenios colectivos, pero he decidido encaminar mi pasión hacia esta cuestión. ¿Por qué Tolkien? ¿Por qué he decidido abandonar el canon Shakespeare, Galdós, Dostoyevsky y he decidido escoger la obra de John Ronald Reuel Tolkien? Bien, pues porque Tolkien, utilizando la expresión que acuñó Tom Shippey, el mayor estudioso de la obra de nuestro autor, es el autor del siglo XX, el siglo en el que yo nací, el siglo cuyas consecuencias sigo viviendo. Un hombre que viene del reinado de la reina Victoria y que muere cuando los Beatles ya se han disuelto, es decir, un hombre que atraviesa la historia central de ese siglo XX, que pasa de la era del vapor a la era de la tecnología nuclear y que existe un siglo de horror. Existe un siglo de horror y algo de ese siglo de horror se va a sus obras. No en El Hobbit, del año 37, con más de 100 millones de ejemplares vendidos, eso sí que son cifras de ventas para un libro supuestamente para niños, y por supuesto en su grandísima obra en El Señor de los Anillos, de los años 54-55. Según las estadísticas, uno nunca debe creer en las estadísticas, como decía Winston Churchill, salvo que las prepare él, esta me la quiero creer. El Señor de los Anillos es el libro de ficción más publicado de la historia. Hay una pequeña discusión sobre si Historia de dos ciudades de Charles Dickens tiene más ejemplares, pero en fin, me voy a permitir inclinar la balanza hacia El Señor de los Anillos. El libro rojo de Mao Zedong, por otra parte, tiene más publicaciones, pero bien, no es mi tema hoy en esta charla. El Señor de los Anillos, en definitiva, es la obra de ficción más publicada del siglo XX, para disgusto de intelectuales orgánicos, profesores de literatura que se rasgan sistemáticamente las vestiduras al ver que, como ellos descalifican esa historia de elfos y hobbits, sigue siendo leída casi 70 años después de su publicación. Una de las primeras notas que salió en los periódicos sobre este libro venía a decir algo así como: en 4 años nadie recordará a Tolkien. Bien, la única manera de que se recuerde a ese crítico es precisamente porque es la típica nota al pie de página de persona que no entendió el significado de la obra que se estaba publicando. ¿Por qué Shippey llama a Tolkien el autor del siglo? ¿Por qué considera que él es la pluma que mejor puede contar el siglo XX? Bien, Tolkien pasó las trincheras de la Primera Guerra Mundial y conoció ese horror de primera mano. Sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, ya no en el frente, pero sí que conoció otro tipo de privaciones. A eso añadimos la Gran Depresión, procesos de industrialización, procesos de transformación del territorio de Gran Bretaña, de destrucción ecológica, y vemos que él asistió a elementos, incluso pues, la Guerra Fría, asistió a elementos que son los que más claramente configuran el siglo XX. Y si nos paramos a pensar, el siglo XX es el siglo de consagración de la fantasía. O sea, la fantasía ha existido desde que, me atrevo a decirlo, desde que la literatura como tal fue concebida. O sea, la primera historia que un Urg o una Urg contó en una caverna no hablaba sobre la ficción del aburrimiento de la caverna de al lado, sino que probablemente le contaba a los pequeños urgitos que le rodeaban la existencia de terribles monstruos cerca de ellos. Y cuando la gente descalifica El Señor de los Anillos o El Hobbit como historias de dragones, a mí me gusta mucho recordar una cita de Chesterton adaptada por Neil Gaiman. Y es que las historias de dragones
no nos cuentan que los dragones existen, sino que nos cuentan que se puede derrotar a los dragones. Y esa es la enseñanza del libro de Tolkien. Tolkien recurre a la fantasía, George Orwell recurre a la fantasía, Kurt Vonnegut recurre a la fantasía. Las plumas destacadísimas del siglo XX, las plumas que rompen con la tradición literaria, han tenido que expresar el horror de la guerra a través de formas completamente distintas. Yo estoy en Viena, Joseph Roth pudo contar la desaparición del imperio de los Habsburgo, Jaroslav Hašek, con el soldado Schweik, nos cuenta también aquella época. Pero no nos pueden contar el horror que vino después. El preciosismo de Marcel Proust no refleja esa situación del hombre normal enfrentado a la guerra, enfrentado al horror, enfrentado a la muerte, a la destrucción del siglo XX. Y de eso nos habla El Señor de los Anillos. Yo creo que la epidemia del COVID ha sido un momento particularmente significativo para poner de manifiesto la vigencia de la obra de Tolkien. Yo, durante las semanas de confinamiento, durante todos estos meses de restricciones, encontraba enormes palabras de consuelo en la historia que él nos contó hace ya tantos años, cuando nos habla pues, que en el fondo siempre hay esperanza, que no podemos elegir el tiempo que nos ha tocado vivir, sino que tenemos que esforzarnos por hacer lo mejor de nosotros, por pequeños que seamos, para conseguir que la gran historia llegue a su final, ¿no? Es lo que dice Sam Gamgee en ese momento extraordinario. Los héroes de las grandes historias no se plantean volver a casa, claro, porque si vuelven a casa no salen en las grandes historias. Pues bien, nosotros tampoco, enfrentados a desafíos como ha sido el COVID, podemos permitirnos volver a casa, sino tenemos que estar ahí caminando hasta el monte del destino para ello. La obra de Tolkien, en definitiva, sigue proporcionando enseñanzas. En la reciente convención de la Sociedad Tolkien Española tuvimos una charla excelente sobre los valores de su obra y la aplicabilidad personal. Yo creo que Tolkien habla con sus lectores porque nos cuenta cosas que no son muy próximas. Y como digo yo, sobre todo acaba muy bien. Porque El Señor de los Anillos acaba con un señor pequeñito y normal volviendo a su casa. Y a mí me parece que ese es el mejor final posible. Esas últimas palabras memorables, ¿no? Well, I'm back, bien, ya estoy de vuelta. Suponen pues, el triunfo de la vida tranquila, el triunfo del esfuerzo, la recompensa al que ha hecho todo lo que podía. Bien, esta es la fundamentación por la cual yo considero que Tolkien debe ser estudiado con la misma pujanza, con la misma intensidad, con la misma seriedad que los grandes autores que constituyen el canon de la literatura occidental. Si han oído un ruido extraño, es Harold Bloom retorciéndose en su tumba cuando me he atrevido a decir que Tolkien forma parte del canon occidental, cosa que él siempre deprecó absolutamente, aunque al final de sus días reconoció el mérito de Tolkien en sus escritos. Sentada entonces la importancia de nuestro autor, vamos a ver qué pinta el derecho en ella. Si algo destaca en la obra de Tolkien es su capacidad para crear culturas, su capacidad para crear escenarios incomparables, países, continentes, mundos. Bien, ya lo dijeron los romanos, ubis o quietas y villus, donde hay sociedad, hay derecho. Y cuando Tolkien nos estaba describiendo esas sociedades, las de los hobbits, las de los elfos, las de los númenoreanos, no podía hacerlo, quisiera o no, sin explicarnos sus estructuras jurídicas. Cuando uno habla de un rey, cuando uno habla de cómo se sucede a ese rey, cuando uno escribe si las mujeres pueden subir al trono, está introduciendo elementos jurídicos. Eso es lo que llamo una más de las realien. Es una expresión que lo utiliza en una de sus cartas a Naomi Mitchinson y dice, para mí escribir un libro es un juego en el que voy elaborando distintos detalles, me gustan las cosas reales, habla sobre arqueología, habla algo sobre economía, no habla de derecho. Bien, pues el derecho ya lo pongo yo. Ya no creo en la dictadura del autor, el autor está muerto, así que aquí llega el intérprete para decirnos, Tolkien, tú no querías hablar de derecho, pero yo te voy a explicar todo el derecho que introdujiste en tu obra. El enfoque en la obra de Tolkien del derecho claramente contrapone el derecho natural al derecho positivo. Para los que nos siguen y han tenido la suerte de no
estudiar Derecho, pues vamos a hacer una simplificación extremadamente simple, valga la redundancia. Derecho natural estaría compuesto por valores eternos, inmutables, ligados a la idea de justicia, que en el caso de la Europa medieval procedían de Dios directamente, que en el caso de la obra de Tolkien, pues claramente podemos identificar con los mandatos de Eru, con los mandatos de Ilúvatar. Esa idea de justicia que no se aprende, sino que se siente y que aparece en numerosas situaciones en la obra de Tolkien, especialmente en El Señor de los Anillos, especialmente en el Silmarillion. Después veremos qué sucede a propósito del Hobbit y veremos cómo el derecho es un elemento para el humor. Frente a ese derecho natural poseído, lleno de valores, tenemos el derecho positivo. El derecho positivo que responde pues, a la idea de que el derecho es o bien una imposición de una autoridad o un pacto social. Y el ejemplo más claro lo encontramos, por ejemplo, en el día de hoy. De acuerdo con no sé qué fuente de Twitter, hoy 3 de noviembre es el día en el que los hobbits vuelven a la comarca después de la destrucción del anillo. Hoy empieza el saneamiento de la comarca. Y cuando empieza el saneamiento de la comarca, los hobbits se encuentran enfrentados al derecho. Cuando los 4 son conducidos a la caseta de la guardia, donde van a ser arrestados, se encuentran con las normas perfectamente codificadas, perfectamente redactadas, colgadas de la pared. Y recordemos, las normas en Rebelión en la Granja también están en la pared, también están escritas para que todos puedan verlo. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que hicieron los totalitarismos, colgar sus listas, sus carteles de judío, su cartel de tienda solo para arios, sus bancos reservados solo para arios, la expresión gráfica de ese poder. ¿Qué encuentran los hobbits en esa pared? Las reglas perfectamente numeradas, perfectamente codificadas y con sus mayúsculas incluidas. El uso de Tolkien de las mayúsculas es particularmente relevante. En una de sus cartas, él mismo decía, querría ahorcar a todo aquel que escriba gobierno con G mayúscula. Pues cuando él hace esa decisión, toma esa decisión de voy a escribir las reglas de Zarquino con mayúscula, claramente se está mofando del espectáculo del poder, de la apariencia de dominación. Y en toda su obra podemos encontrar este contraste entre esos valores universales, esa decisión de un rey, de un tirano o de quien proceda. Y ahí podríamos desarrollar, por ejemplo, el papel del mismísimo Señor de los Anillos, de Sauron de Mordor, como legislador. En otras ocasiones el derecho es un elemento narrativo, no el elemento central, evidentemente. Pero hay ocasiones en las que Tolkien utiliza el respeto a la ley, la obediencia debida, como una prueba de carácter para sus personajes. En distintos episodios del Señor de los Anillos, personajes como Éomer, como Faramir o como Beregond son sometidos, entre otros, hay más escenas, no voy a ser exhaustivo, son sometidos a la necesidad de tomar una decisión contraria a las órdenes que han recibido, pero que va a traer consigo, supuestamente, un bien mayor. Cuando Aragorn le dice, no me arrestes, Éomer, dame caballos, estoy persiguiendo a mis amigos. Cuando Frodo le dice a Faramir, déjame continuar con mi misión, no me arrestes como ha establecido el señor Senescal. O cuando Beregond tiene que decidir entre luchar contra los criados de Denethor o salvar a Faramir. Ahí está el contraste entre el derecho natural y el derecho positivo. Ahí está, normalmente en un ámbito militar, el soldado raso, Beregond, o el comandante, Éomer y Faramir, que tienen que decidir qué van a hacer. Cumplir las órdenes o seguir su propio justo criterio. Y claro, en un hombre que vio morir a la inmensa mayoría de sus amigos en la Primera Guerra Mundial por obedecer órdenes estúpidas del alto mando inglés, recordemos que tanto Rob Gilson como G.B. Smith murieron en 1916 en las masacres de la batalla del Somme. Uno de ellos, yo creo recordar, incluso murió el primer día del Somme, donde el ejército británico tuvo 40.000 bajas por la obediencia ciega a una orden estúpida, salid de la trinchera a la que los alemanes os ametrallen, básicamente. Pues parece muy relevante que este hombre haya decidido en sus obras plasmar esa situación. Nuestros héroes van a desobedecer siempre
la orden estricta y van a optar por la justicia. Éomer ayudará a Aragorn, a Gimli y a Legolas en su búsqueda. Faramir permitirá a Sam y a Frodo y a Gollum continuar con su camino hacia el monte del destino, y Beregond, dando muerte a los criados de Denethor, salvará a Faramir de esa horrible muerte que le esperaba en la hoguera. Junto a esta posición del derecho como elemento narrativo, en los minutos que me quedan yo voy a analizar perdón, 3 puntos esenciales de la utilización por parte de Tolkien del derecho. El primero es, por supuesto, el derecho como filología. Qué sorpresa que en un filólogo de dimensiones colosales, y que probablemente si no hubiera escrito El Señor de los Anillos y se hubiera dedicado a publicar a efectos de acreditarse a la NECA, pues habría tenido una producción científica absolutamente extraordinaria. Pues qué sorpresa que el filólogo, que ese hombre que amaba a las palabras, y esté yo o no de acuerdo con la película Tolkien, con ese biopic que se ha hecho recientemente, la escena donde está con Joseph Wright hablando sobre lo que es un árbol, pues es preciosa. Bien, pues qué sorpresa que cuando Tolkien escoge determinadas palabras para reflejar instituciones jurídicas, no sea casualidad. El Señor de los Anillos, en su versión inglesa, y aquí tengo que pararme un momento, en la traducción que conocemos, pues estos matices se pierden enormemente. ¿Por qué? Porque son palabras escogidas con tanta precisión que no es posible recoger la historia de esas palabras. Las palabras, en el fondo, no solo son lo que suenan, sino lo que fueron. Y cuando, por ejemplo, Tolkien describe la división de la comarca entre Falklands y otro tipo de terrenos que no voy a repetir ahora, lo que está es utilizando palabras que indicaban el régimen de la propiedad en la Edad Media en Inglaterra. A nosotros nos parece un simple palabrita decir los campos del pueblo, pero él está trayendo siglos de historia en esas palabras. Cualquiera que haya ojeado la historia de la Tierra Media, esa maravillosa colección de borradores que nunca nos dejará satisfechos porque siempre querremos más, conoce la precisión, el trabajo, el mimo con el que Tolkien abordaba sus textos. Yo creo que no hay ninguna casualidad en la elección de las palabras que hacen, y menos en el campo jurídico. ¿Qué me parece particularmente relevante? Que los dos objetos más extraordinarios, más significativos de la obra de Tolkien, el Anillo Único y los Silmarils, sean caracterizados cada uno por su cuenta con 2 términos jurídicos precisos, que en castellano se pierden por completo, pero que leyendo en la edición en inglés vemos que ha escogido una palabra muy concreta que lleva cientos de años de historia del derecho detrás de ella. En este caso, pues, no voy a abordarlo todo, si alguien tiene curiosidad en el coloquio podemos ir con ello. Me voy a centrar en la palabra wergild. Bien, a poco que uno sea un friki, sabe que werewolf es un hombre lobo, así que wer es una anticuaya para hombre, y gil claramente lo vemos con gol, lo vemos con geld en alemán, el dinero de un hombre. El dinero de un hombre, el precio de un hombre. Esta palabra representa una institución que pasó al derecho de los anglosajones desde el derecho germánico, por la cual se establecía ya un sistema de indemnizaciones que impidieran la venganza privada y se obtuviera esa compensación económica. Es decir, el wergild es la compensación debida a alguien por una muerte. ¿Quién utiliza esta palabra? La utiliza Elrond en el concilio de Elrond. Y Elrond habla arcaico. ¿Por qué? Porque Elrond es un personaje realmente anciano. O sea, lleva ahí desde la primera edad, y en su inglés se nota el constante uso de arcaísmos. Me remito otra vez a Tom Shippey, que ha estudiado perfectamente. Cuando Elrond está contando en el concilio la historia del Gran Anillo, recuerda cómo Isildur no tiró el anillo al fuego, y en lugar de toda esa historia que hemos visto en la película, lo que dice es: no, me quedaré el anillo como wergild de mi padre. Este anillo es el objeto que yo recibo como compensación
por una muerte. Después Tolkien utiliza en otras 3 ocasiones esta palabra, pero vamos, yo creo clarísimamente que puedo sostener que hay detalles filológicos en el uso de la terminología jurídica en la obra de Tolkien que respaldan que tenía un cierto conocimiento de derecho, que tenía una percepción de la importancia de las instituciones jurídicas. Es más, si uno lee sobre cuentos de hadas, su reflexión teórica sobre cómo se tiene que escribir algo, después vimos cómo lo llevaba a la práctica, Tolkien señala la importancia de que si uno escribe a propósito de un ahorcamiento, con eso está transmitiendo al lector que en ese momento se ahorcaba, que existía un procedimiento y una forma de ejecución. Tolkien escogió como ejemplo un castigo penal. No habló de hacer pasteles, no, se fue al campo del derecho. Así que era perfectamente consciente de la importancia narrativa del derecho. Y ahí entra mi segundo punto, el derecho como un sol verde. Esa es otra de las grandes frases que él acuña sobre cuentos de hadas, ¿no? Nos dice, crear un mundo secundario en el que un sol verde resulte admisible ha de exigir una habilidad especial, algo así como la destreza élfica. Pocos se atreven con tareas tan arriesgadas, pero cuando se intentan y se alcanzan, nos encontramos ante un raro logro del arte. ¿Por qué el derecho es un sol verde? Porque las instituciones que Tolkien introduce en sus obras tienen que resultar verosímiles, tienen que resultar creíbles, no pueden resultarnos chocantes. Nos hemos acostumbrado a que Tatooine tenga 2 soles, pero nos hemos parado a pensar alguna vez qué efecto tendría eso sobre la gravedad en Tatooine. Bien, nos lo creemos. Pues de la misma manera tenemos ese sol verde ahí. ¿Es creíble el derecho que aparece como escenario en la obra de Tolkien? Bien, Tolkien no crea en el vacío. John Garth lo ha señalado en su último libro, ¿no? La imaginación necesita combustible. Y las cosas como son, es infinitamente más fácil inventar un Balrog, un demonio de fuego, tenga alas o no voy a entrar en ese debate, que inventarte un nuevo sistema de cómo se llega a la mayoría de edad, qué sentido tiene la sucesión monárquica o cómo se articula un testamento. Tolkien bebe de fuentes y bebe 2 fuentes principales, el derecho anglosajón y el derecho romano. El derecho romano le puede venir como una herencia del tiempo que donde estudió clásicas en sus 2 primeros años en Oxford antes de pasarse al estudio del inglés, y el derecho anglosajón, pues bien, era su mundo. El libro de Alonso Chili nos ha permitido ver la cantidad de libros que manejó a propósito de la cultura de los anglosajones y algunos de ellos tienen que ver con derecho. ¿Buscó Tolkien libros de derecho para hacer sus obras? No. Pero algo le había quedado. Los huesos del caldo estaban ahí. Lo que había leído, conocía estructuras, las transportaba y las llevaba a su libro. Y ahí surgen los sistemas de gobierno, los sistemas de propiedad, los sistemas familiares. Es decir, lo que son las estructuras básicas de toda sociedad. Y Tolkien resulta pues, relativamente conservador en lo que hace. No hace experimentos. Lo único que podríamos llamar un experimento jurídico en la obra de Tolkien es la sucesión de las mujeres en Númenor, donde resulta increíblemente avanzado al traer instituciones del siglo XX a una situación que nunca hemos sabido claramente si Númenor es paramilitar, si son griegos, si son atlantes o si son egipcios con su gusto por las construcciones colosales, pero en todo caso Tolkien pasa como sol verde. Ha hecho ese raro logro del arte, ha tenido la destreza élfica de tejer instituciones jurídicas en sus obras para que resulten verosímiles al lector, para que no nos chirríen, para que no nos produzcan sorpresa ni desagrado. El tercer punto de la presencia del derecho en la obra de Tolkien, es como elemento de humor. Aquí tenemos a Matilda y la opinión de Roald Dahl a propósito de C.S. Lewis y del propio Tolkien, ¿no? Es buen escritor, pero no hay partes divertidas en sus libros. Tampoco hay muchas, bueno, nos ha dicho muchas, partes divertidas en el señor Tolkien, tampoco. Notemos la educación de la niña, que le llaman Mr. Tolkien. Fantástico, pero vamos a ver si hay trozos divertidos o no. Claro que los hay. Tolkien utiliza el derecho como un elemento central de su humor. ¿Dónde lo utiliza? Pues evidentemente, sobre todo en El Hobbit,
en la parte hobbítica del Señor de los Anillos y en esa obra maestra absoluta que yo no me canso de recomendar, el texto más universitario que Tolkien escribió jamás, que es Egidio, el granjero de Ham. El Hobbit es una obra llena de anacronismos. Es una obra que precedió a la Tierra Media como concepto. Ahora lo leemos como la precuela del Señor de los Anillos. El Hobbit nació cual Atenea, entero, intacto, independiente, y solo después encajó en el Señor de los Anillos. Me remito a la increíble charla de Fray José Anido a este respecto para ver con mucho detalle toda esta cuestión. Bien, en ese Hobbit escrito en un mundo en el que Sauron todavía andaba vestido como el nigromante, pero quizá no sabía quién era, en el que no había Dúnedains, en el que reaparecía Elrond haciéndose un autopréstamo de terminología, y aquí me permito poner una nota al pie de página. Como profesor de universidad, yo creo que tengo una ventaja para comprender cosas que pasan en la obra de Tolkien. Y es que Tolkien reaprovechaba lo que ya tenía escrito, como todos hacemos. Necesito engordar este capítulo, utilizo esto que ya tengo escrito. Necesito unos nombres para unos personajes, voy a recurrir a estos nombres tan estupendos que ya tenía aquí. Pues bien, así entra Elrond en el Hobbit. Elrond es un nombre muy bonito. En los textos sin publicar que en ese momento ya existían de la obra de Tolkien a propósito de la Primera Edad, ya estaba presente, pues me lo traigo. Bien, pues en ese Hobbit escrito de aquella manera divertidísima, encontramos numerosos anacronismos que vienen de la mano del derecho. Y el más importante de todos ellos es, por supuesto, el único al que me voy a referir ahora en este breve tiempo, es el contrato entre Bilbo y Thorin y compañía. Yo siempre utilizo ese contrato con mis alumnos de Derecho del Trabajo para examinar si están presentes todos los componentes que nuestro Código Civil exige a la hora de celebrar un contrato. Si está la forma, si está el consentimiento, si el objeto del contrato es válido, si existe la causa. ¿Puede alguien concebir que una serie de enanos pseudomedievales aparezcan con un contrato, el que por cierto no sabemos cuántas copias hay, se lo dejen a Bilbo debajo del reloj en la repisa de la chimenea, le ofrezcan una 14ª parte, gastos excluidos, gastos de funeral pagados, si la aventura no sucede, etcétera, etcétera? Ese contrato es una obra maestra del humor jurídico, y no solo el contrato, sino también la interpretación que después Smaug y Bardo hacen a propósito de ese contrato. El diálogo entre Bilbo y Smaug es pura interpretación jurídica, es decir, Smaug no solo es el último de los grandes dragones, sino que además por lo menos debe haber hecho el máster de la abogacía, porque al tío se le ve con una gran fluidez para interpretar ese contrato. ¿Qué te prometieron los enanos?, le dice para malmeter con Bilbo, sobre los gastos de transporte. ¿Y los peajes? O sea, la sola idea de que un dragón sepa que existen los peajes, pues resulta realmente tronchante, resulta completamente anacrónica. Ya en El Señor de los Anillos es cierto que el humor abunda menos. Bueno, siempre hay una pildorita, siempre hay algún elemento, pero en los primeros capítulos, cuando todavía no hemos salido de la comarca, cuando todavía no hemos salido de nuestra propia primera subcreación, del mundo en el que nos movemos fácilmente, como hobbits que en el fondo todos somos, pues aparece el testamento de Bilbo, que tiene que estar firmado por 7 testigos, que tiene que emplearse la tinta roja. Es decir, hay una serie de cachondeos notables a costa de cosas tan serias como es un testamento. Y si analizamos Egidio, el granjero de Ham, pues encontraremos que básicamente cada decisión de Ambrosius Aurelianus Magnificus Bonifacius, bla, 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 puede ser retorcida. La forma en la que Egidio negocia con Crisófilax Dives es un absoluto ejemplo de resolución extrajudicial de conflictos, el regateo con los aldeanos, la depreciación de los bonos de tesorería. Hay mucho humor jurídico en la obra de Tolkien, en esta obra preciosa que, insisto, recomiendo a todos los que la hayan leído, que es Egidio. Y para terminar, dado que estamos en la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense, parece obligado rendir un tributo a don Manuel Alonso Lea
y plagiarle directamente el título de su obra inicial, de su obra sin la cual yo jamás habría escrito mis propios trabajos a propósito del derecho en la obra de Tolkien. Entre Frodo y Sam hay una relación laboral. Yo soy muy de la vieja escuela y ahí pueden ver esa ilustración donde para mí se ilustra tan maravillosamente la fragilidad de los pequeños hobbits en Mordor, cómo Sam se ocupa de cuidar de Frodo en esa caravana de orcos, y sobre todo me encanta el orco que se ha puesto un escurridor de verdura como yelmo. Es absolutamente fantástico, ¿verdad? Dan ganas de limpiar unas zanahorias viendo eso que lleva en la cabeza. Bien, pues que ahora tenemos la estética de las películas, para mí siempre estará la estética de maravillosos ilustradores como este, que fue con los que yo llegué al Señor de los Anillos. Bien, ¿qué hay entre Frodo y Sam en términos jurídico-laborales? Bien, los que han estudiado Derecho del Trabajo, y sé que Andrés Urbano está ahí al otro lado, un saludo Andrés, gracias por venir, saben que una relación laboral en España, básicamente, regulada a partir del artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores, nos va a requerir la concurrencia de 4 notas y una cuestión previa. En primer lugar, para celebrar un contrato de trabajo tiene que haber capacidad de obrar. Es decir, las personas que lo celebran tienen que ser poseedores de la condición que les reconoce la legislación. Básicamente esto se traduce en nuestra legislación en la mayoría de edad, o si no, para un menor, a partir de determinados años, en un tutor. Si analizamos la cuestión de la capacidad, nos acabamos dando cuenta de que Sam Gamgee fue objeto de una terrible explotación infantil. Ya estaba trabajando como jardinero mucho antes de llegar a los 33 años, que son la mayoría de edad entre los hobbits. Esto sé que es descorazonador, pero siento muchísimo, los bolsones eran unos ladrones, eran unos explotadores del pobre niño al que ponían allí a cuidarles las hortensias. Una vez establecida la capacidad, y también podríamos analizar los otros aspectos a este respecto, solo voy a quedarme con la edad, pues entramos en la voluntariedad. ¿Sam trabaja como jardinero porque quiere? Sí, sin duda. La nota de la voluntariedad está presente. Recordemos, el análisis jurídico-laboral solo se puede hacer hasta que se marchan de la comarca. Estamos hablando de la relación entre Frodo, propietario de Bolsón Cerrado y después de la casita en Cricaba, y Sam, jardinero y ayudante para otras cosas, como lo describen cuando se van a Cricaba. ¿Hace voluntariamente eso? Sí, bien, podría ser trabajador. Remuneración, no hay contrato de trabajo si no te pagan por tu actividad. ¿Le ha pagado alguna vez Frodo a Sam? Las cosas como son, no. No hemos visto jamás un intercambio monetario entre empleador y trabajador. Pero la cerveza en la comarca no la dan gratis. Y sabemos que Sam bebe cerveza en las películas más que en los libros, pero la cuestión es que hay cerveza. Recordemos incluso esa escena en las que están discutiendo sobre los trolls, etcétera, etcétera, y ahí está él bebiéndose su cerveza. Si cogemos el calendario de la comarca, que también es otra expresión jurídica, podríamos hablar de eso más adelante, vemos que la noche en la que Sam se toma su cerveza es un viernes de abril, si no me equivoco, del 3019, un viernes. ¿Qué pasaba los sábados en Birmingham, donde Tolkien creció? Era el día habitual de pago del salario a los bateleros, a los responsables del transporte en barco. ¿Está haciéndonos Tolkien un chiste sobre que Sam está ya preparándose para cobrar mañana y entonces se lo está gastando todo? No sabemos si Sam cobra, pero sabemos que Sam tiene dinero. ¿De dónde lo saca? Yo creo que del salario. Después vienen las 2 notas más complicadas de comprender para quien no ha desperdiciado mucho tiempo en el derecho del trabajo, que son la ajenidad y la dependencia. La ajenidad consiste en una doble dimensión, en los frutos y en los riesgos. El beneficio del trabajo lo recibe otro, los riesgos del trabajo los corre otro. Es claro que los frutos de la actividad de Sam como jardinero benefician a Frodo. Su jardín es espléndido a través de sus cuidados. ¿Y en los riesgos? ¿Qué pasa con los riesgos?
Esta mañana discutía yo con mis alumnos austríacos la sentencia Martin Mead del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y en un punto de esa sentencia el Tribunal de Justicia señala: son carniceros que vienen de Hungría a trabajar a Austria. Son propietarios de los cuchillos que utilizan en las salas de despiece. Y eso es un elemento muy importante a la hora de considerar si estamos hablando de una cesión de trabajadores o no. Bien, en nuestro caso, las tijeras de podar de Sam Gamgee son uno de los elementos más importantes para determinar la existencia o no de ajenidad. Si esas tijeras son propiedad de Frodo, sería un elemento que nos llevaría hacia un contrato de trabajo. Si las tijeras son propiedad del propio Sam Gamgee, eso nos llevaría probablemente hacia el trabajo autónomo. Por supuesto, de una forma muy relativa. Basta con pensar hoy en día, pues a propósito de la propiedad de las bicicletas en los repartidores que trabajan para plataformas, la propiedad de los portátiles en diseñadores, etcétera, etcétera. Y por último, la dependencia. La dependencia consiste en la inserción en el círculo rector de un empresario, en obedecer a las órdenes. La ajenidad habla de dinero, la dependencia habla de obediencia. ¿Hemos visto alguna vez a Frodo dándole instrucciones a Sam a propósito del cuidado del jardín de Bolsón Cerrado? La realidad es que no. Y de hecho tenemos la escena en la que Sam sale de la taberna planificando su propio horario de trabajo. Bien, eso sería un poderoso indicio de que Sam es un trabajador autónomo si decide cuándo y cómo va a cuidar el jardín de Bolsón Cerrado. Pero la realidad, y lo ha demostrado la jurisprudencia del Tribunal Supremo, es que cuanto más cualificado es un trabajador, más flexible se vuelve la dependencia frente a su empleador. Y de ahí que si Sam es el jardinero más famoso de la historia de la comarca, podamos concebir que Frodo le deja una enorme capacidad para organizar su tiempo de trabajo. Esto, en definitiva, no es más que una manera de abordar con los estudiantes las nociones básicas del contrato de trabajo, antes de meternos, por supuesto, a leer jurisprudencia, pero nos sirve también para poner de manifiesto cómo cuando alguien describe una relación tan especial como la de Sam y Frodo, puede estar dotándola o no de verosimilitud jurídica. Esto es lo que yo quería compartir. El camino sigue y sigue, así que quedo a disposición del gentil público para el coloquio, para todo lo que nos quieran preguntar. Muchísimas gracias por la atención, si es que queda alguien despierto al otro lado de la pantalla. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario. He visto una mano levantada. Antes de eso, dar las gracias por la exposición, que es muy buena, una exposición muy buena, muy bien tratada, el contenido muy interesante. Bueno, pues con Egidio, bueno, pues, me he quedado encantado. Y bueno, pues con Sam y su minoría de edad, pues claro, me ha dado una idea. Hay un congreso a principios de diciembre sobre el trabajo infantil y realmente le he dado vueltas, digo, ¿de qué puedo hablar? ¿De qué puedo presentar una comunicación? Ya está, el trabajo infantil. Es maravilloso. Claro, trabajo de menor, bueno, claro, de menor de edad. Lo que pasa claro, que no congenia mucho con eso de que beba cerveza, ¿no? Pero bueno. Ah, no, porque ahí, cuando ve la cerveza ya es mayor de edad, cuando empieza a trabajar incluso podemos sacar el auxiliar asociado del antiguo 11 del Estatuto de los Trabajadores, dado que ayuda a su padre, que es el jardinero titular de Bolsón Cerrado. Es decir, hay un hilo para tirar de él que podemos llegar es verdad, hasta el infinito. Incluso con las tijeras, porque es cierto, ¿no? Ahí quizás, ¿no? Como lo comentabas de la sentencia, con los cuchillos, que quizás puede ser lo que delimite, pero es cierto que hay algunas profesiones, entre ellas la peluquería, que utilizan las tijeras, donde normalmente los instrumentos, las herramientas, igual que los cocineros con los cuchillos, cada uno se lleva el suyo, Exacto. que son propios. Y ahí está el complemento de desgaste de herramientas. A ver si Frodo le pagaba por el desgaste. Y fíjate cómo con esta historia vamos introduciendo a los alumnos en la relatividad de las reglas que aparecen en el 1.1 del Estatuto de los Trabajadores y cómo se tiene que adaptar al día de hoy. Exactamente, incluso a los complementos salariales. Así que bueno, muy interesante, pero claro, no voy a
digamos que a robar más tiempo a las personas que quieran participar. No sé si bien se pueden hacer preguntas o comentarios por el chat, o también como, bueno, pues estamos en confianza, pues podemos ceder el uso de la palabra. Esmeralda tenía la mano levantada, no sé si, porque ha sido muy al principio cuando la ha levantado. Entonces no sé si ha sido por error o quiere hacer algún comentario. Tenemos una pregunta. Bueno, mientras... Bueno, pues sé que no. Mientras Pablo pregunta que si puede tener más detalles sobre el libro que Sí. se va a publicar. Pues sí, muchas gracias por la pregunta. Vamos a partir. Gracias a Pablo por estar aquí. Él podría dar cualquier charla sobre Tolkien porque es una de las personas que más sabe en España de este autor. El libro, Dios mediante, estará publicado pronto, ya está en maquetación. Estamos cerrando el ilustrador de la portada y va a ser el número 43 de la colección Cormare de Walking Tree. Básicamente el libro surgió en las jornadas, en el Gran Congreso Tolkien 2019 en Birmingham, donde yo presenté una comunicación, una pequeña charleta sobre este tema, y al día siguiente uno de los editores de la colección Walking Tree vino a hablar conmigo y me ofreció la posibilidad de sacar adelante el libro. En el libro en inglés lo que he hecho es darle la vuelta completamente a lo que había hecho en el libro en castellano. En lugar de abordar tan jocosamente las distintas civilizaciones, lo que hago es analizar transversalmente las instituciones jurídicas que aparecen en la obra de Tolkien. Hay una parte primera sobre Tolkien y el derecho, otra segunda donde lo que estudio son las reglas de gobierno, una tercera sobre la sociedad y una cuarta donde abordo el humor. Lo que voy haciendo pues, en cada una de ellas es pues, cómo se trata el matrimonio, cómo se trata la sucesión de los reyes, cómo se tratan las estructuras familiares, etcétera, etcétera. Así que pronto el libro estará disponible y espero que los lectores se diviertan al menos la mitad de la mitad que yo me he divertido escribiéndolo. La movilidad funcional, vamos, sin duda Andrés sabe de lo que habla. De hecho, en el libro yo lo señalo por completo cuando Sam está en Bolsón Cerrado, claramente es jardinero, pero cuando se nos dice se va a Cricaba para ayudar al señor Frodo, y recordemos un momento en el que, si no me equivoco, le dicen a Sam a qué hora tiene que preparar el desayuno, claramente Sam está cambiando de funciones. ¿Es una movilidad funcional dentro del grupo? No, yo creo que hay una modificación sustancial de condiciones de trabajo de manual. Le están pasando de jardinero a mayordomo y encima con expectativas de perdurar en esas nuevas funciones, con lo cual nos iríamos al 41. Sería una modificación de carácter individual y dado que los hobbits no tienen convenios colectivos, sería relativamente fácil, a salvo de lo que diga la reforma laboral, porque como esto es estar en Viena, estoy un poco desconectado, pero por lo que he visto ya hay acuerdo y por lo que yo sé, el 41 va a ser uno de los artículos que van a ser modificados. Así que entonces, ¿es Sam un desplazado? No. Yo creo que cuando Sam se marcha de la comarca junto con Frodo, Merry y Pippin, hemos pasado a los trabajos de amistad y benevolencia, nos hemos marchado ya del ámbito laboral. ¿Quiénes serían trabajadores desplazados en la Tierra Media? La partida de enanos que Gimli lleva a Minas Tirith para reconstruir las puertas después de la Guerra del Anillo. Traeré gente de la montaña solitaria, iremos a trabajar, o sea, básicamente tengo trabajadores enanos, los muevo a otro sitio, hacen la obra y se marchan. Un desplazamiento de manual, pues de los que se hacen en este país desde Eslovenia hacia Austria, o los que estamos tan acostumbrados a ver Portugal, España. Claramente, los enanos son, en la obra de Tolkien, los reyes absolutos del desplazamiento de trabajadores. Que se llamamos un monumento de formulario electrónico, sin duda alguna. Más preguntas. Yo animo a los desconocidos que han entrado aquí por curiosidad o por error y que todavía no se han marchado a preguntar algo.
Bueno, una cosa, aunque aquí solo vemos a las personas que se conectan desde su ordenador. Las personas que se conectan desde móvil o me parece tablets no aparecen. Lo digo porque normalmente a lo mejor, es decir, que hay más personas que lo pueden estar viendo que no las que tengamos constancia. Y otra cosa con respecto a esa modificación sustancial, pero bueno, y desde el punto de vista de la seguridad social, aquí en España continuaría perteneciendo a... Al sistema especial, vamos, de Exacto. trabajadores del hogar, sin duda. Esa es otra de las posibilidades que exploro con los estudiantes en clase, si estamos ante una relación ordinaria, si nos vamos a relación laboral especial, etcétera, etcétera. O sea, la idea en el fondo es ponerles el chiste encima de la mesa para ir tirando y sobre todo para detectar a los que han leído ya el libro, ¿no? Y entonces, pues bien, este es un estudiante que va a molar, va a gozar de mi preferencia y mi privilegio. Muy bien. Bueno, ¿hay alguna intervención más? Como decía antes José María, si, pues eso, que se lancen, que se lancen a preguntar o... Bueno, Laura. Tenemos a Laura Silva. De la situación precaria de los becarios. Válgame el cielo. Bien, me parece un escándalo, básicamente. Como yo fui becario de investigación y estamos hablando de la Tierra Media, pero porque claro que hay que hablar de esto. A mí es un tema que me sensibiliza particularmente porque yo fui becario de Plan Regional de Investigación, ahora ya soy el señor profesor que dirige a FPUs haciendo la tesis. Cuando yo era Plan Regional eran 800 euros para un salario mínimo de 490. El salario mínimo en España sigue aumentando, afortunadamente, pero los contratos FPU, afortunadamente, o FPU, FPI, vamos, inserte aquí la sigla que proceda, siguen sin mejorar la dotación económica. Si de verdad en España se quiere retener al talento que sale de nuestras propias universidades, no tiene sentido estar ofreciendo contratos a esos investigadores prometedores de 1.100 euros, contratos temporales de 4 años. Por lo que me cuentan aquí, la situación en Austria parece incluso peor. O sea, desde mi punto de vista, si España quiere ser un país serio en el terreno de la investigación y el desarrollo, tiene que empezar cuidando su cantera, tiene que dignificar las condiciones laborales de los contratados de investigación, etcétera, etcétera. Segundo punto, ya los becarios fuera de la universidad es una de las formas de explotación más escandalosas que uno pueda concebir. El Tribunal Supremo ha dicho una regla clarísima. Si el que se beneficia es el estudiante, es beca. Si quien se beneficia es la empresa, es contrato. Así que entonces, desde el momento en que las becas ocultan prestaciones laborales, tienen que ser expulsadas de nuestro sistema. La función de una beca es la formación, la adquisición de capacidades por parte del trabajador. Así que vamos, mi opinión es que en España la condición de becario oculta una explotación radical a la que deberíamos tener que enfrentarnos. Muchísimas gracias a Ana Polo, por otra parte, por sus amabilísimas palabras. Da gusto leer cosas como esta. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más o algún comentario más, ¿no? Pues podríamos estar muchísimo tiempo porque además claro, vamos enlazando desde la obra de Tolkien que se ha analizado y lo vamos enlazando con lo que es la actualidad y la realidad de nuestro país. No decimos ya nada de la reforma ni nada para poder dejar libre también al profesor José María Miranda, que, bueno, que pueda también continuar con su jornada allá en Viena. Aquí es ya de noche cerrada, así que de aquí me voy al Concerthaus, que tengo la 9ª Sinfonía de Bruckner, así que cierro un día estupendo en el que he pasado del derecho del trabajo por la mañana con unos alumnos verdaderamente extraordinarios a pasar a hablar de una de mis pasiones, Tolkien, y ahora voy a sentarme tranquilamente en una sala de conciertos a escuchar pues ese esplendor sonoro
la orquesta del Mayo Musicale Fiorentino con Zubin Mehta, que vamos a disfrutarlo. Un saludo muy cariñoso al Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Málaga, que nos acompaña aquí también. Y nada, solo puedo animar a los que nos escuchan, si sienten pasión por la obra de Tolkien, a acercarse a ella desde su perspectiva profesional o formativa. Biólogos, químicos, geólogos, economistas, la obra de Tolkien es un campo que está esperando para ser analizado y os vais a divertir cantidad. Y si queréis divertiros de la mejor manera posible, uníos a la Sociedad Tolkien Española, donde verdaderamente pasaréis a formar parte de una comunidad, utilizando esa terminología de Tolkien, completamente irrepetible. Jorge, muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un gustazo colaborar con esta Semana de la Ciencia y la Innovación. Ojalá que el año que viene pueda estar en Madrid, en San Bernardo, para que nos veamos en persona cara a cara, y entonces garantizo a la audiencia que puede haber entonces que el debate será mucho más rico y presencial que con estas pantallas que nos solucionan cosas, pero nos quitan pues toda la dimensión teatral del evento, transformándonos en locutores de radio. Lo nuevo, muchísimas gracias. Bien, muchas gracias a ti y muchas gracias a las personas que han asistido. Hasta Gracias. pronto. Hasta el próximo año. Eso. Hasta luego.